El almirante William McRaven del Navy SEAL, alguien que sirvió por 37 años en el ejército de los Estados Unidos, escribió un libro que recomiendo muchísimo, Tiende tu cama o haz tu cama. Y al final de este libro aparece el discurso que él pronunció en una de las graduaciones de la Universidad de Texas. Y hablándole a cientos de estudiantes que estaban presentes en esa graduación, profesores, personalidades que habían sido invitados a ese evento importante de la Universidad de Texas, él confesó que en el entrenamiento inicial del Navy SEAL, si algo se busca, es que quienes pasan por él se pueda llegar a distinguir entre ellos militares en preparación que puedan convertirse en líderes que a su vez tengan la capacidad de liderar a otros e inspirar a otros, no en cualquier tipo de ambiente, sino sobre todo en ambientes que se distingan por estar bajo estrés, caos, fracasos y dificultades. Es decir, liderar cuando las cosas van bien es posible para muchos líderes, pero no todo líder tiene la capacidad de saber liderar e inspirar a otros en medios ambientes de caos, estrés y de dificultades. Y él describió lo que forma parte del entrenamiento de los primeros 6 meses para alguien que quiere convertirse en un Navy SEAL. Así que los llevan a California y en bases militares que están cerca de la costa comienzan a entrenarlos y pasan 6 noches de ejercicios interminables de calistenia, de nadar en las aguas frías de San Diego en la medianoche, de largas carreras tortuosas en la arena blanda, días sin dormir, estando mayoritariamente en tiempos de frío, permaneciendo mojados y en condiciones que te hacen sentir realmente miserable. Así que dice él, son meses de constante acoso por parte de guerreros entrenados, militares profesionales, que buscan encontrar a los débiles de mente y de cuerpo y los van eliminando para que nunca se conviertan en un SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Y en ese discurso, él dice que una de las lecciones que aprendió durante esos entrenamientos fuertes de 6 meses y después en su carrera de 37 años como un SEAL de la Marina de los Estados Unidos, es que si quieres cambiar el mundo, debemos medir a las personas por su tamaño de corazón. Pero no está diciendo nada nuevo. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que quiera hacerse grande entre nosotros deberá ser un servidor. Y ser servidor habla de la grandeza en el corazón de un creyente o de una creyente. Y Pablo, escribiendo a los Filipenses, cuando usted lee la carta a los Filipenses, capítulo 2, yo le remito a que usted pueda buscarlo, sobre todo los versículos del 5 al 11, está hablando a creyentes en un ambiente en el que internamente ya se estaban dejando ver dificultades entre los creyentes, entre los cristianos. Un ambiente en el que se estaban creando tensiones, un ambiente en el que ya se estaban dejando ver dificultades en la iglesia primitiva. Pero un ambiente externo también que resultaba amenazante para los cristianos, porque ya a los cristianos se les estaba empezando a perseguir por causa de su fe. Así que me gustó muchísimo las palabras del almirante, porque tiene mucha relación ahora con la carta que Pablo está escribiendo a los creyentes en Filipos. Les está dejando saber que es importante en medio de ambientes externos de mucha presión, que causan estrés y que pueden hacernos sentir en medio de grandes dificultades. Los creyentes somos medidos en gran manera por la grandeza de nuestro corazón. Y Pablo pone un ejemplo. Y después de señalar en los 4 capítulos, tome tiempo después para leerlo con calma en su casa e identificar palabras y expresiones que son claves en la carta a Filipenses y que nos deja ver algunas actitudes y comportamientos que eran muy negativos y que estaban provocando tensión en el ambiente cristiano. Pero Pablo, en medio de todo eso, ahora presenta un modelo de lo que es el siervo.
Y en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo está escribiendo esta carta, por cierto, bajo un momento de estrés y de tensión. Estaba preso, no por haber robado, no por haber matado a alguien. Pablo estaba preso porque era apóstol de Jesucristo, y la predicación de Jesucristo, del Señor Jesucristo, ya estaba alborotando aquella época, ya estaba alborotando al mundo. Y eso preocupaba a los gobernantes romanos. Y entonces aprisionan a Pablo para limitar su ministerio. Y además de eso, lea la carta a los filipenses. Había algunos llamados cristianos que querían añadir más tristeza a las que Pablo ya tenía por cuenta de las cadenas. Y externamente la iglesia estaba siendo perseguida por predicar el evangelio. Así que esto resultaba en una amenaza externa para la difusión del evangelio. Sin embargo, por la historia sabemos que existen lugares, incluso hoy en día, donde se persigue a la iglesia, donde se limita a las iglesias y el evangelio se extiende aún mucho más. Es un interesante proceso de causa y efecto. Bajo presión y persecución, en muchas ocasiones los cristianos desarrollamos mayor valor para predicar el evangelio. Y en ambientes de libertad, a veces nos sentimos intimidados de predicar el evangelio. Y el propósito de Pablo al escribir la carta es sobre todo exhortar y animar a los destinatarios que ya estaban experimentando tensiones por causa de actitudes negativas entre ellos y por causa de un ambiente externo amenazante para la iglesia. Su propósito era llamarlos a que colaboraran juntos, unánimes, en armonía para la extensión del evangelio. Ese es el propósito de Filipenses. Y más tarde hoy, quiero que observe la organización interna de la carta a los filipenses. En el capítulo 1, Pablo les dice: es importante que se mantengan unidos. Y deben hacerlo porque Cristo es el centro de quienes proclaman el evangelio. En el capítulo número 2 de la epístola, Pablo les dice: es importante que se mantengan unidos y en armonía, predicando el evangelio, porque Cristo es el ejemplo de quienes quieren proclamar el evangelio. En el capítulo número 3 les dice: para aquellos que quieren proclamar el evangelio es importante que se mantengan en armonía, porque Cristo debe ser la prioridad y la meta de quienes proclaman el evangelio. Y por último, en el capítulo 4 de esta carta les dice: Cristo es el motivo de armonía. Si no hay ninguno, déjenme decirle, en Cristo encontramos suficiente motivo para mantenernos unidos, porque Cristo es quien trae armonía a todos quienes quieren proclamar el evangelio. Entonces pudiéramos preguntarnos: ¿cómo difundir el evangelio eficazmente cuando las condiciones internas en una congregación e incluso las condiciones externas no favorecen el progreso del evangelio? ¿Cómo predicar cuando quizás mirando dentro de nosotros mismos y mirando fuera a nuestra comunidad podemos decir: bueno, no creo que hay condiciones favorables para predicar el evangelio? ¿Cómo lo hacemos progresar? Y una de las enseñanzas más cruciales de la carta de Pablo es esta: que con la encarnación Jesucristo nos muestra el modelo de siervo que debemos ser. Cuando las cosas quizás no van bien fuera de la iglesia, ni están tampoco tan bien dentro de las iglesias, Pablo dice: miren a Cristo, porque en Jesucristo aprendemos a ser siervos. Y cuando los ambientes son amenazadores para las iglesias, lo mejor que podemos aprender es cómo adoptar una actitud de siervo y cómo ser siervos de Jesucristo. Pero ¿cómo luce un siervo semejante a Jesucristo? Yo al menos voy a compartir con ustedes dos características distintivas que nos revela este pasaje de lo que realmente es un siervo o una sierva de Cristo. Es aquel que favorece el cumplimiento de la misión redentora de Dios. Con mi actitud no detengo el evangelio. Con mi actitud no provoco que otros no quieran saber del evangelio.
Con mi comportamiento no estoy haciendo que otros se alejen de las iglesias y no escuchen la palabra de Dios. Todo lo contrario. La Biblia está diciendo que si me voy a convertir en un siervo o en una sierva que va a favorecer el progreso del evangelio, entonces debo cuidar mi actitud. Y por eso Pablo en el versículo 5 les dice: haya pues en ustedes este sentir, esta actitud, este comportamiento, esta disposición que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo demostró Cristo Jesús ser siervo? Dice, el cual siendo en forma de Dios. Y aquí vienen doctrinas cruciales del cristianismo que no voy a explicar en toda su profundidad porque es imposible. Pero dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no una apariencia de Dios, no, teniendo la misma esencia y sustancia de Dios, porque es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo. Aquí hay un término griego que forma parte de todo el desarrollo teológico de lo que es el vaciamiento de Cristo. Cristo se autodespoja. ¿De qué se autodespoja? ¿De qué se vacía Cristo? Dice, se despojó a sí mismo. Es lo que se conoce como la kénesis de Cristo. El autodespojamiento, el vaciamiento de Cristo. Y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. ¡Wow! Así que Pablo está diciendo, si queremos que el evangelio prospere en medio de condiciones que son adversas para que prospere, para que avance, nosotros deberíamos aprender a ser siervos como Cristo. Y un siervo de Cristo favorece el cumplimiento de la misión redentora de Dios. Y Pablo señala en toda su carta algunas actitudes que lógicamente no estaban favoreciendo a los cristianos para que se cumpliera la misión redentora de Dios. El evangelio debía progresar y por lo tanto se debían corregir actitudes y comportamientos que no eran dignos del evangelio entre los creyentes. Y está dirigida esta carta a una congregación con marcadas debilidades y amenazas internas. Pablo entonces está señalando inmadureces, actitudes negativas de algunos que incluso predicaban a Cristo con motivaciones incorrectas. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo número 1, versículos del 15 al 18, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Así le está escribiendo Pablo a esta misma audiencia. Dice, algunos a la verdad, esto es increíble, predican a Cristo por envidia y contienda o rivalidad. ¿Usted se imagina eso? Que una causa tan noble, yo creo que una de las más nobles que existe en el mundo, que es predicar a Cristo, algunos conviertan esa causa en un motivo o lo hagan por envidia o por rivalizar con otros. Bueno, ya estaba pasando en aquellos primeros tiempos de la iglesia primitiva. Dice, algunos predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo, escuche esto, por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Es decir, no les basta que esté preso. Me quieren añadir mayor tristeza, predicando a Cristo por envidia, por contienda, no sinceramente, por ambición personal. Y eso me causa tristeza, dice Pablo. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente, como algunos predican a Cristo, o en verdad, me gozo en algo, que Cristo está siendo proclamado. Y en esto me regocijo, sí me regocijaré. Y Pablo deja ver otras actitudes negativas de creyentes en aquella época que ya estaban proclamando a Cristo, por cierto. Cuando usted lee Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, mire cómo lo compara, qué analogía. Guárdense de los perros. ¿Saben quiénes son los perros? Los malos obreros. Los que predican de Cristo con motivaciones incorrectas, insanas. Dice, guárdense de los malos obreros y guárdense de los mutiladores del cuerpo, que eran los que decían que para ser salvos los hombres debían circuncidarse. En Filipenses capítulo 4, versículos 2 al 3, ahora vienen dos mujeres que habían sido tremendas colaboradoras de Pablo, pero por esas cosas de la vida que somos humanos, como que se estaban echando a perder. ¿No las ha visto usted? Dice, qué buena gente era, chicos, se está echando a perder, mira para eso. Y Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ya no se estaban llevando bien ellas dos. Dice, yo les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos hermanas que parece que no se estaban llevando bien. Dice que las ayudes porque ellas en un tiempo combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Y también lo hicieron con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que ante estas actitudes, Pablo les hace una exhortación muy clara en el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros
Hermanos que quizás no están predicando a Cristo sinceramente, hermanos que quizás lo están haciendo por contienda, o por envidia, o por vanagloria, o por otros motivos insanos, o que ya no se están llevando tan bien. Escuchen, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta oración gramatical es un claro llamado a que observemos e imitemos el modelo de siervo que es Cristo. Pablo está exhortando a los cristianos de Filipos y a nosotros hoy a abrazar el mismo sentir de Cristo y explica de qué se trata este sentir. Así que lo que sigue a continuación, en este pasaje, versículos del 5 al 11, según algunos especialistas, formó parte de un canto, de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y Pablo lo incluye en su carta. Filipenses 2, del 5 al 11. Este pasaje bíblico, Jesucristo se presenta como el modelo de siervo que renuncia a su posición celestial, que se despoja de su posición como Dios preencarnado para alcanzar un bien mayor, para morir por la salvación de la humanidad en su muerte en la cruz. Y en el caso de Pablo, favorecer el progreso del evangelio significa continuar liderando efectivamente con su testimonio y con sus cartas desde la prisión, el lugar que podía poner dificultad y estrés en su vida. Por lo tanto, en Filipenses 1:20 dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y en el caso de los creyentes filipenses, ante la oposición externa, ante los padecimientos por causa de la predicación del evangelio y a pesar de algunas situaciones internas no favorables, Pablo les dice: ustedes deben permanecer unidos en un mismo espíritu y permanecer en armonía. Por eso en el primer capítulo de esta misma carta, versículos 27 y 28 dice: solamente les pido que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a ustedes les está siendo concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero en nuestra cultura posmoderna, tú y yo lo sabemos. Sufrir, padecer, combatir, no sentirse intimidados por causas de la predicación del evangelio son vocablos y expresiones extrañas. No nos gustan. Hoy para nuestra cultura posmoderna de superpotencia de primer mundo, la mayor obsesión, la onda, como dirían algunos en sus países, o la idea fija consiste más bien en conquistar o aprovecharnos de cuanta oportunidad exista disponible que nos facilite la obtención constante de todo lo que nos provea mayor comodidad y disfrute pleno. Es un deseo humano natural. Pero ¿sabes qué? Que nos distancia considerablemente de una mentalidad de renuncia personal. Más bien somos atraídos por la mentalidad de obtener que de renunciar. Nos llenan más los deseos de dominar ambiciosamente que de perder privilegios y oportunidades por un bien mayor. El sueño más acariciado por los humanos consiste más bien en la conquista de todo lo que significa un mayor bienestar personal y comodidad. Existen entonces algunos desafíos que nos retan a cumplir nuestra misión de proclamar el evangelio en los Estados Unidos, hoy, en la actualidad. Primero, el desafío de si debemos o no renunciar a comodidades para predicar el evangelio. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, aquí hay un hombre que lo probó todo, la prosperidad y la pobreza. Pero miren su actitud: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado, pero también de tener hambre. De tener abundancia, pero de tener necesidad. Y los cristianos de hoy tenemos el desafío de preguntarnos a nosotros mismos: bueno, ¿qué debería entonces yo dejar a un lado por tal de convertirme en el siervo o en la sierva que Dios quiere que sea? A nivel personal, te pregunto, ¿qué pensamientos, actitudes, comportamientos, hábitos deberíamos desterrar tú y yo de nuestra vida por tal de que el evangelio avance? Crecí en un ambiente evangélico donde las tensiones entre el gobierno y las iglesias en Cuba han sido tensas y complicadas por más de 6 décadas. En la isla de Cuba, como también sucede en Nicaragua, en Venezuela, las dictaduras monitorean, controlan y limitan las acciones de las iglesias.
Y en mi tiempo de adolescencia y juventud, los pastores y líderes de las iglesias nos enseñaron a seguir a Jesús y que seguirlo tenía un precio. Varios incluso de mis profesores del seminario de La Habana llegaron a estar presos en la década del 65. Algunos estudiantes del seminario que después fueron pastores y profesores míos fueron llevados también a campos de trabajo forzoso por el gobierno en unidades militares en la provincia de Camagüey que se llamaban las UMAP. Y uno de ellos, quien llegó a ser presidente de la Convención Bautista y rector del Seminario Teológico, lo conocí en sus últimos momentos de vida, incluso llegó a ser acusado ante las leyes cubanas por diversionismo ideológico, por haber escrito un libro en contra de la teoría de la evolución de Darwin. Y esa fue la generación de pastores bajo la que recibí mi formación ministerial inicial. Ellos nos enseñaron con la Biblia en mano, que si los cristianos queremos seguir el llamado de Dios, debíamos aprender la negación, la dejación y el renunciamiento a condiciones que impidieran que respondiéramos adecuadamente al llamado de Dios de servirle donde quiera que Él nos usara. Y habrá cosas en la vida que tú y yo valoramos como valiosas e importantes, pero que a la luz del llamado de Dios y del avance del Evangelio dejarán de ser nuestra prioridad para que el Evangelio entonces florezca y avance como tiene que avanzar. Y básicamente es esto lo que Pablo también está comunicando a los filipenses. Cuando usted lee el capítulo 3, versículos del 7 al 8, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y es una palabra bien elegante. Aquí se usa otra, mucho más fea. Lo que era para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, aquello de lo que pudiera gloriarme o perseguirlas para disfrutar de ellas, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar algo mejor, a Jesucristo. Y aquí hay algunos desafíos comunes de generaciones distintas de cristianas. ¿Saben cuál es un desafío hoy aquí en Estados Unidos? Predicar el Evangelio sin miedo. Es un desafío. Me espanta porque estoy en uno de los países más libres del mundo. Pero a veces siento que en mi país lleno de opresión y de persecución teníamos más valor para predicar a la gente que aquí en el país de libertad. Los cristianos de la actualidad en los Estados Unidos apenas estamos evangelizando a nivel personal. La manera más rápida y directa para convencerlos de otros sería pedirles públicamente que indiquen cuántos de nosotros en las últimas 4 semanas hemos hablado de Cristo a otra persona no cristiana. Pero no lo voy a hacer. Seré más cuidadoso. Y mencionaré aquí algunos estudios generales de 2 organizaciones serias en la información y en el análisis basados en investigaciones que ellas desarrollan. Por ejemplo, un artículo de LifeWith Research del 9 de septiembre de 2021 se titula "Los cristianos no comparten su fe con amigos sin iglesia". Hace 3 años atrás se publicó. Y esto es lo que dicen: a pesar de la apertura y las relaciones con los cristianos, pocos estadounidenses no pertenecientes a ninguna iglesia han tenido a alguien que les explique exactamente cómo pueden conocer a Cristo o por qué deberían pensar en hacerlo. Y solo 3 de cada 10 estadounidenses que no asisten a ninguna iglesia dicen que un cristiano alguna vez les ha explicado personalmente cómo una persona se convierte en cristiana. Otra investigación del grupo Barna del 15 de mayo del 2018, titulada "Conversaciones espirituales en la era digital". Escuche lo que reveló. Comienza con una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación sobre Dios con uno creyente? Para la mayoría de las personas, la respuesta desafortunada y sorprendente a esa pregunta es: no muy a menudo. Las conversaciones espirituales son sumamente raras para la mayoría de los estadounidenses e incluso para los cristianos, quienes en el mejor de los casos somos reacios a tener conversaciones sobre Cristo con aquellos que no creen en Él. Así que un número cada vez mayor de cristianos no considera compartir las buenas noticias como una responsabilidad personal. Pero ¿por qué los cristianos son tan reacios a hablar de su fe?
Los cristianos en Estados Unidos hoy tienen que vivir en la tensión entre los mandatos de Jesús de comunicar a otros las buenas nuevas y los crecientes tabúes culturales contra lo que se conoce como proselitismo. Y una parte central del cristianismo desde sus orígenes, y como creen muchos cristianos practicantes, es esencial para la salvación de sus oyentes. Los seguidores de Cristo, dice esta investigación, tienen algo esencial y significativo que compartir con sus familias, vecinos, amigos y con quienes entran en contacto. Concluye el autor del artículo. Como pastores y líderes, debemos invertir los recursos de nuestras iglesias en acompañar a nuestros hermanos creyentes y darles la confianza para que hablen de su fe a pesar de las barreras obvias que podamos enfrentar. Debemos ayudar a los cristianos a empezar a hacer las conexiones entre su vida cotidiana y ordinaria y la fe que sostienen. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en Filipenses 2:22, habla de él y dice, pero vosotros conocéis los probados méritos de Timoteo, quien sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Y ello pasando por encima de cualquier barrera. Y es lo que Pablo estaba queriendo decir con Filipenses 2. A pesar de cualquier dificultad interna que pueda haber en una iglesia, a pesar de un ambiente externo que pueda llegar a ser amenazante para la iglesia, tenemos que seguir predicando el evangelio. Es nuestra responsabilidad y es la misión que Dios nos ha encomendado. Ustedes saben que los tiempos cambian y las cosas no se van haciendo igual. Ya llevo varias décadas en el ministerio. He bautizado a muchos, he casado a muchos. Ayer que casé a un joven cristiano que es de aquí, de Bear Creek en español, me sorprendió algo que me encantó, por cierto. Después que ya terminó toda la ceremonia de bodas, si es que no lo sabían, era ex satanista. Vino aquí, escuchó el evangelio, se entregó a Jesucristo, se bautizó y públicamente confesó que no se avergüenza de creer en Cristo. Ayer lo casé. ¿Y saben lo que hizo? Terminando la boda, dijo, quiero tener unas palabras. Y ahí estaban sus amigos y sus familiares. Les predicó el evangelio. ¿Saben qué está haciendo esta joven? Está conectando los eventos cotidianos y especiales de su vida con una responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué se llama eso? Predicar el evangelio. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que nosotros, a la luz de este pasaje, deberíamos utilizar cada oportunidad en la que Dios nos está permitiendo interactuar con grupos, ya sean pequeños, grandes, o así mismo sea una sola persona, comiendo el almuerzo o el desayuno en tu trabajo. Solo tienes a uno delante de ti que se está comiendo lo que trajo, quizás sea mejor o peor que lo que tú traes, pero que aproveches ese tiempo en el que quizás mientras come te está compartiendo su vida y te está compartiendo sus desafíos personales y las luchas que tienes, y les hables de lo mejor que alguien puede escuchar, de Cristo el Salvador. De eso se trata, de aprovechar cada momento, cada oportunidad que Dios nos da, sea común o especial, como lo es tan especial una boda, y decir a la gente, esto es especial, pero hay algo mucho más especial que yo quiero que tú disfrutes, es una relación con Jesucristo el Salvador. Y eso es lo que está hablando Pablo. Pablo nos está diciendo que con la encarnación de Jesucristo, que es de lo que se trata, Filipenses 2, versículo al 11, los cristianos somos desafiados a ser siervos que abandonemos con determinación todo lo que impida que llevemos adelante el evangelio, incluyendo la flojedad que a veces tenemos, o el miedo a que nos rechacen. No, eso lo dejo a un lado. Y por amor a que las almas conozcan de Cristo, les comparto el evangelio y les hablo de lo más glorioso que pueden escuchar, que es de la salvación en Jesucristo. Y ello implica ser intencionales, implica echar abajo toda barrera personal y cultural que está limitando nuestra proclamación del evangelio y que intente reducir nuestra responsabilidad personal de predicar las buenas nuevas de salvación. Así que con su encarnación, Jesucristo nos muestra el modelo de siervo que debemos ser. Siervos y siervas que favorecemos el cumplimiento de la misión redentora de Dios. Y la segunda y última característica, siervos y siervas dispuestos a humillarnos a nosotros mismos por tal de que otros reciban vida eterna. Miren el versículo número 7 y el 8.
dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, subraya ese término, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí Pablo presenta temas cristológicos muy importantes de la teología. Que Dios, el eterno, Dios Espíritu, el invisible, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Como dijo Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El vaciamiento de Cristo, la unión hipostática, dos naturalezas, divina y humana, en una persona. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y carne, cuando Juan habla, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, no es sinónimo del cuerpo humano, sino de la plenitud de lo humano que hubo en Cristo. Así que Cristo se despojó a sí mismo voluntariamente de retener y de aprovecharse de su condición de Dios y tomó la naturaleza humana para poder morir en lugar del pecador. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo para que todo aquel que en él cree reciba vida eterna. Y ahora Pablo le dice a una audiencia de cristianos que están necesitando corregir actitudes y comportamientos orgullosos y divisivos. Filipenses 3:10. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y luego en Gálatas 2:20 dice, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que Pablo se había entregado a servir a otros para que conocieran a Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene esto para ti y para mí hoy? Que además de reconocer que el vaciamiento de Cristo tomando forma de siervo es una doctrina fundamental y clave del cristianismo, tú y yo debemos reconocer que haríamos bien en admitir que no podemos, aun con la ayuda de nuestros mejores teólogos, entender o explicar la encarnación plenamente de Cristo. Y al propio tiempo es crucial entender que si Jesucristo, el Dios eterno, estuvo dispuesto a humillarse para traer salvación al mundo, entonces tú y yo debemos atender la exhortación bíblica que aparece en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué debería morir en ti y en mí para que la gente conozca a Cristo? Quizás tu orgullo y el mío. ¿Qué debería morir en ti y en mí para que más gente conozca de Cristo? La timidez de compartir a Cristo con otros. Que muera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué tienes que hacer tú para que más gente conozca a Cristo en el menor tiempo posible? Dejar a un lado la falta de intencionalidad, matar la falta de obediencia que a veces tenemos, la falta de generosidad para que se liberen recursos y más gente conozca del Evangelio, matar la animosidad que impide que hagamos nuevas relaciones y abrir cualquier círculo que pueda estar cerrado. ¿Usted siente cuando hay círculos cerrados? No, yo lo siento. Cuando a veces llega a un lugar y ya la gente como que tiene su grupito, su tribu. Esta es mi gente. ¿No lo oído así? Y tú tratas de entrar, pero no puedes. Y quieres y le traes unos tamales, le traes un pozole, le traes un... Pero nada, no los conquistas. Porque ellos son un grupo cerrado. Pero si tú y yo queremos que el Evangelio progrese, tenemos que abrirnos y matar el orgullo que hay en nosotros y matar el ser selectivos. Esta es mi gente, estos no. Para que más gente conozca de Cristo. Porque el Evangelio, hermanos, es para todos. Y si lo creemos, esas son cosas que tienen que morir. Implica además que busco y percibo oportunidades de entregarme para servir a otros, desarrollando así una actitud de siervo. Aunque esto implique hacer cosas que entiendo que no tienen recompensa o que no recibamos elogio humano alguno. Y en vista de la humillación y el vaciamiento, el siervo sufriente de Dios experimentó luego una exaltación plena como Rey Salvador de la humanidad. Mira cómo termina el pasaje en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así termina el canto con la exaltación escatológica del siervo Mesías, dejándonos en claro que Cristo el Rey regresará. Y entonces todos los humanos y toda autoridad espiritual en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra doblarán sus rodillas ante la autoridad del Dios hecho hombre, y toda lengua llegará a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que estamos anunciando hoy con la Santa Cena.
La Santa Cena es una ordenanza para la iglesia. Y es una ordenanza en la que se nos pide recordar los hechos de salvación de Jesucristo. De ese Dios eterno, trascendente, que vive por siempre y que dejó su lugar de gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros para morir y salvar al mundo y limpiar a todo aquel que cree con su sangre preciosa y darle vida eterna con su resurrección. Y eso es lo que estamos proclamando hoy. Sí, que Cristo murió, que resucitó, pero que también volverá para buscar a su iglesia. Así que, iglesia, te pido que estés orando. Mientras nos preparamos para tomar la cena, hay dos elementos que forman parte de esta ordenanza, el pan y el vino. El pan, que significa o representa el cuerpo de Cristo entregado en la cruz y molido por nuestros pecados. Y la sangre o el vino, que representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. So we are ready to take the Lord's Supper. Y los diáconos se están preparando ya para servir y los pastores también que están con nosotros. Y esto es lo que voy a pedir. Esto es un momento especial. Y esto es lo que pido. ¿Quiénes deben tomar del pan y del vino? Todo aquel que realmente haya creído en Cristo como Señor y Salvador. Si no, esto no tiene significado para ti. Pero si tú no tienes una relación con Dios, quiero que te mantengas alerta a lo que está pasando, porque lo que vamos a hacer ahora tiene un significado especial. Y puede hablar a tu vida también, como parte del mensaje de salvación. Y aquellos que son cristianos y quizás sienten que no son dignos de tomar la cena, escucha esto, no te quedes así con ese sentimiento. Lo más fácil es decir, hoy no voy a tomar la cena. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú te pongas a cuentas con Él, que le confieses tu pecado, que le pidas perdón, que tengas una determinación firme a abandonar cualquier cosa que tengas que abandonar en tu vida y te está impidiendo una sana relación con Dios, y te pongas a cuentas con Dios hoy y participas de la cena con una determinación a vivir honrando a Dios y agradándole en todo. Pero es bueno que nos examinemos a nosotros mismos para que no tomemos la cena indignamente. Es lo que dice la Biblia. Así que mientras los ujieres van pasando y los pastores, please, you come serve the elements. Quiero que ores, reflexiones y le des gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Están recibiendo los elementos y hay dos copitas. Debajo está la galleta y encima está el jugo de la vid. Así que le voy a pedir que vaya tomando el pan. Ninguno se adelante, ¿verdad?
Todos esperan a que yo les indique. Usa este tiempo para orar, darle gracias a Dios por Jesucristo el Salvador. Confesar cualquier pecado que necesite confesar y ponerse a cuentas con Dios. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Padre, gracias porque tu cuerpo, en la persona de Jesucristo, fue entregado en la cruz del Calvario y fue molido, sufriendo el castigo que merecemos por nuestros pecados. Gracias por tanto amor que no merecemos. Gracias porque el Eterno se hizo hombre. El invisible tomó forma visible en la persona de Cristo para morir por nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Bebamos de la copa. Padre, gracias por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Cristo no solo murió en la cruz, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna. Y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias porque sabemos que un día volverá. El Rey ya viene. Nos ponemos en pie, alabamos y cantamos al Señor. Hermanos, el próximo domingo va a ser una oportunidad increíble para que proclamemos una vez más que Cristo es el Salvador. Así que quiero animarles a que se comprometan ante Dios. Señor, voy a orar por los que vamos a venir para que prepares nuestras mentes, nuestros corazones. Voy a invitar, voy a venir
Así que les espero a las 12:30 en el santuario principal el próximo domingo. Y terminando vamos a tener un momento de compañerismo. Así que por lo demás, hermanos, tengamos gozo, perfeccionémonos, consolémonos unos a otros, seamos de un mismo sentir y vivamos en paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.